línea telefónica, a quien le agradezco muchísimo que me tome la llamada, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. Pablo, gusto en saludarte en un momento difícil para ustedes. ¿Cómo estás? Denise, buenas tardes. No me pongas canciones de lluvia, por favor. ¿Verdad? Sí, No. fue un error de mi parte. Pablo, ¿cómo están las cosas? Es difícil y decía yo que hay que tener mucho cuidado con las cifras, porque en el fondo, en este momento todavía no hay elementos para verdaderamente ni cuantificar los daños, ni saber cuánta gente perdió la vida, ni cuánto gente se encuentra simplemente incomunicada. Pero me imagino que tú, del estado además más afectado, debes tener un reporte lo más fiel posible a la realidad. ¿Qué información nos puedes dar, Pablo? Sí, te agradezco mucho esa comprensión, Denise, porque efectivamente cualquier cifra que manejemos es preliminar por una razón muy sencilla. Estamos todavía en la contingencia, no hemos salido de ella. Solo de pensar el tiempo que se va a llevar en que las aguas bajen de nivel para hacer la cuantificación de los daños a los cultivos, por ejemplo, Denise, es algo que no podemos decir en este momento, ¿no? Claro. Tenemos que esperar a que bajen los niveles de las aguas. Pero mira, algunas cosas que sí te puedo decir contundentemente es que hay un daño importante en la infraestructura de comunicaciones. Tenemos más de 70 puentes colapsados con distintos tipos de daños. Tenemos afectaciones importantes en por lo menos 18 caminos alimentadores, es decir, carreteras importantes. Y tenemos más de 200 caminos rurales que tienen distintos tipos de afectaciones. Están inundados, hay derrumbes, hay cortes importantes en esos caminos. Tenemos daños en instalaciones del sector salud, por lo menos 6 o 7 instalaciones importantes. Tenemos muchos daños personales, daños a viviendas. Es incuantificable en este momento. Incluso nuestro número de refugiados y de albergues es también muy dinámico. Debemos de tener más de 150 albergues y alrededor de 50,000 refugiados, que es, para que tengas una idea, la cifra más alta que hemos tenido jamás en cualquier desgracia como esta. Ni con el Chichonal ni en el 98 tuvimos tanta gente en los albergues. Sí, que sirve para darle una dimensión, ¿no? Para saber de qué estamos hablando, porque desde aquí viendo las imágenes es impresionante, pero por supuesto saber la dimensión, me estás diciendo, 50,000 refugiados solo en el estado de Chiapas. Nunca antes habíamos tenido tantos refugiados. No, nosotros jamás hemos tenido tantos, Denise. Y bueno, lo que tenemos documentado, insisto, gracias por tu comprensión, sí que signifique que es todo, pero tenemos 10 decesos, lamentables decesos documentados. Sí. Tenemos desaparecidos, 13 personas que seriamente nos han hablado de desapariciones. La gente dice, oiga, no sé nada de mi familiar que está del otro lado del río, pero bueno, eso no los damos como desapariciones. Estamos cruzando información y los encontramos en un albergue, los encontramos simplemente del otro lado. Lo que sí te puedo decir, Denise, es que creemos, con el riesgo de equivocarnos, pero yo casi te lo puedo asegurar, que el impacto en daños es mayor al que sufrimos en el 98, a 7 años de aquella desgracia. Sí. Es mayor en pérdidas materiales, pero es muchísimo menor en pérdidas humanas. Pablo, aparte de que es una situación muy frustrante, porque lo primero que me imagino para ti como gobernante y para todos los que viven ahí es una sensación de trabajar para todos a nivel colectivo e individual, hacer un pequeño patrimonio, avanzar, hacer carreteras, demás, y de repente se lo lleva todo. Esto sobre todo, por lo que yo entiendo, vas a necesitar mucho dinero, va a necesitar mucho dinero Chiapas, va a necesitar mucho dinero Veracruz. Esta es una cuestión de recursos y de muchos recursos. Sí, mira, es frustrante efectivamente para las familias. La mayoría de las casas son precarias, Denise, son casas muy precarias. Ya habrá tiempo de hacer juicios, pero son casas que se construyeron en las márgenes de los ríos, Denise. Bueno, lo voy a decir, tiene que ver con clientelas electorales. No te explicas cómo permitieron que con tanta inseguridad la gente pudiera construir. Sí, o sea, les vendieron terrenos, les los llevaron a vivir a lugares muy inseguros. O consintieron simplemente. O lo dejaron hacer. Sí, o dejaron hacer las cosas. Pero bueno, y hay otras personas que construyeron su casa. Sí. Para muchos una pequeña casa de interés social era todo lo que tenía. Absolutamente todo. Esa gente se quedó sin nada. Sí, sin nada. Hay el compromiso del presidente de
iniciar un proceso de reconstrucción serio, a fondo, con viviendas, por supuesto, ninguna en márgenes de los ríos, pero bueno. Y luego, efectivamente, como bien señalas, la impotencia de un gobernante, que tú debes de saber lo que cuesta hacer un puente, lo que cuesta hacer un camino, lo que cuesta hacer un hospital para que en unos días venga el agua y se lleve lo que con mucho sacrificio se consiguió para construir y para desarrollar el Estado. ¿Cuánto tiempo tardaron, Pablo, digamos, en recuperarse de lo ocurrido en 1998? Para darnos una idea de lo que significa para Chiapas de aquí en adelante, digamos, ¿cuánto tiempo les costó levantarse de 1998? Yo creo que los estragos de 98 duraron 2 o 3 años, el proceso de reconstrucción fue muy lento. Incluso muchas de esas casas que se hicieron en el 98, pues ahora fueron otra vez derribadas por el agua. Una buena parte de la infraestructura carretera que se reconstruyó en 98 es la que se está llevando otra vez el agua, la autopista, los puentes, ¿me entiendes? Lleva años. Sí, lo que tú me dices, Pablo, y es importante, hay una serie de desastres provocados por estas lluvias que son pues inevitables, es decir, llega la lluvia, se lleva las carreteras, estén bien hechas, supongo que estaban bien hechas, y hay otros, sin embargo, que sí se les pueden asignar responsabilidades, que son estas, ¿por qué había casas en los márgenes de ríos que ya sabían que podían vivir una crecida, salirse de su cauce, como había ocurrido en otras ocasiones? Es decir, habrá también que hacer un balance de qué era lo inevitable y en qué el hombre obviamente intervino. Sí, yo creo que aquí en la responsabilidad general, Denise, cabemos todos, y no solamente es en Tuxtla, en Tapachula. Mira, vamos contra la naturaleza, y la naturaleza tarde o temprano nos va a cobrar. Sí. Sobre los cauces de los ríos, pues se han hecho fraccionamientos, se han hecho avenidas, se han hecho calles, se han construido edificios, y lo que hace el río cuando viene con la violencia que vino ahora, pues es buscar sus cauces. Sí. Hay gente que me platica, este era el cauce del río hace 50 años, este era el cauce hace 70 años, los ancianos te lo cuentan. Bueno, pues el río salió a buscar su cauce, donde ahora había una avenida, había una farmacia, había un edificio público, un edificio privado. La naturaleza nos cobra tarde o temprano, de lo que todos estamos haciendo mal en el mundo, ni siquiera en México, ¿no? Pablo, ojalá haya una responsabilidad de aquí adelante en la reconstrucción. Es decir, esto que me estás diciendo, ojalá se tome en cuenta para hacer este gasto que va a significar levantar los caminos, hacer estas colonias que se llevaron, ¿no? Que haya responsabilidad. Y la demanda que el presidente le hizo, incluso la oferta que le hizo a la gente es, no le vamos a reconstruir a ninguno de las márgenes, vamos a buscar reservas territoriales en lugares seguros y ahí vamos a construir vivienda. Eso efectivamente nos llevará un tiempo. Queremos salir de la contingencia de sí, claro. Que se calcula que es hoy o mañana, sí, pero al mismo tiempo tenemos otro problema en la coyuntura que no hemos podido superar, para decirlo con toda honradez. ¿Qué es cuál? Pues que hemos estado aislados, ¿me entiendes? Y que no ha parado de llover, estamos cumpliendo ya 16 días sin llover. Hoy hubo un rayo de sol aquí en Tapachula, y en esas horas que se nos alumbró un poco, ahorita ya está lloviendo otra vez, pusimos a volar a todos los helicópteros para llevar ayuda humanitaria. Pero tengo que reconocerlo, Denise, por las condiciones del clima, por los cortes de las carreteras, por la incomunicación, hay regiones a donde no hemos llegado ni con un bote de agua, sí, para decirlo con toda franqueza. Sí, que no han recibido la más mínima ayuda y que por supuesto tampoco sabemos en qué estado se encuentran. Sí, y ahí pues a quién culpas, es la naturaleza, no hemos podido volar. Ayer apenas yo pude hacer un primer recorrido a 3 municipios, a Suchiate, a Villacomaltitlán, a Huixtla, ciudades muy dañadas, muy afectadas. Hoy estoy regresando de hacer sobrevuelos, pero la prioridad en este momento es llevar colchonetas, cobijas, víveres, medicinas además, que ya empieza a demandar la gente en los albergues, y mucha agua. Muy bien. Denise, paradójicamente, Pablo, estamos llenos de agua, pero queremos agua. Yo lo entiendo. Tomar. Pablo, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada y ojalá podamos hacerlo mañana, bueno, no, el lunes por lo menos, para hacer un balance de cómo pasó el fin de semana. Te agradezco de verdad que me tomes la llamada allá en Tapachula, Pablo Salazar Mendibuchía. Un saludo, Pablo. Gracias, gobernador de Chiapas. Pues ahí, serenamente, con un balance. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Atando Cabos, 5166-3404, 01800-888-1500. Atando Cabos, con Denise Merker. Atando Cabos. En un momento regresamos. Fórmula. Hoy es viernes 7 de octubre y es así como se ve hoy la información.
la emergencia en varios estados de la República por las inundaciones. En Chiapas, decenas de comunidades están aisladas por la caída de los puentes. La ayuda no puede llegar porque no hay acceso ni por aire, ni por mar, ni por tierra. Anoche lograron aterrizar 2 aviones Hércules de la Fuerza Aérea con víveres. El problema es cómo repartirlos porque los caminos y las carreteras están destrozados. Tapachula está partida en 2 y totalmente incomunicada. Los 4 puentes que unían a las 2 partes de la ciudad ya no existen. Sus pobladores dicen que Tapachula se está convirtiendo en una isla. En los albergues la cantidad de damnificados sobrepasa los límites. Muchas personas han sido llevadas a otros municipios. La corriente del río Coatán continúa devorando casas, vehículos y objetos que se encuentran en su camino. Del otro lado de esta isla, las familias divididas solo pueden comunicarse a señas por algunos minutos antes de que la crecida les haga temer nuevamente por sus vidas. Está cayendo justo esa parte donde estás parado.